Había una vez un hombre que estaba muy pero muy enfermo. Había gastado su fortuna yendo y visitando los mejores médicos, probando los mejores tratamientos que el dinero podía comprar. Y a medida iba pasando el tiempo, seguía gastando y gastando, pero él no notaba una aparente mejoría. Hasta que después de 12 años de haber despilfarrado su fortuna, de haberla gastado en su salud, llegó un doctor y le dijo: lo siento, mi querido amigo, pero ya no podemos hacer nada más. Hay momentos, amigos, donde todo parece estar bajo control, hasta que en un momento deja de estarlo. Hay días que pueden ser normales, pueden ser excelentes, pueden ser los mejores días de nuestra vida, hasta que de repente suena el teléfono y llega un diagnóstico, o hasta que escuchamos la frase que le dijeron a aquel hombre que había gastado su fortuna en tratar de cuidar su salud: ya no hay nada más que hacer. En el libro de Marcos, en el capítulo 5, encontramos dos historias que están entrelazadas. Por un lado, tenemos una mujer que llevaba 12 años, si escuchaste bien, 12 años muriendo lentamente. Y por el otro lado, tenemos una niña de 12 años que muere repentinamente. Una representa la crisis prolongada, un sufrimiento prolongado, y la otra la tragedia inesperada. Pero ambas tienen algo en común, tienen un punto que comparten, y es que cuando Jesús entra en escena, estos resultados que eran negativos pasan a ser positivos. Cuando Jesús entra en la escena, cuando Jesús aparece en la vida de estas dos mujeres, lo irreversible, todos aquellos diagnósticos comienzan a retroceder. Y hoy, mi querido amigo, mi querida amiga, donde quiero que estés, quiero saludarte, quiero decirte que me siento muy contento de que hayas decidido sintonizar este programa, y quiero recordarte que cuando Cristo entra en tu historia, la última palabra ya no la tiene el dolor, sino que la tiene Cristo Jesús para darte un futuro y una esperanza. Donde quiera que estés, quiero pedirte que puedas acompañarme inclinando el rostro para que podamos elevar una oración a nuestro Padre Celestial. Oremos. Buen Padre que estás en los cielos, te agradecemos por lo bueno, maravilloso y misericordioso que tú eres con cada uno de nosotros. Y en este momento, Padre, que nos disponemos a estudiar tu palabra con mucho fervor y con muchas ganas de aprender, quiero pedirte que puedas ser tú con cada uno de nosotros, que puedas iluminarnos para que podamos aprender, y que cada una de las lecciones que podamos aprender en esta ocasión podamos guardarlas en nuestro corazón, atesorarlas y ponerlas en práctica para que podamos vivir una vida mejor y más feliz. Estos favores te los pedimos en el nombre de tu Hijo amado, Cristo Jesús. Amén y amén. El primer punto que veremos en esta ocasión tiene como título: una fe que se abre paso entre la multitud. Y quiero pedirte que puedas tomar tu teléfono o puedas tomar tu Biblia, el que se te haga más fácil, y puedas acompañarme al libro de Marcos, capítulo 5 y versículo 25 al 34. Yo lo leeré de la Reina Valera Contemporánea, pero cualquier versión que tú tengas en tu casa está bien. Dice el versículo 25: allí estaba una mujer que desde hacía 12 años padecía de hemorragias y había sufrido mucho a manos de muchos médicos, pero que lejos de mejorar había gastado todo lo que tenía sin ningún resultado. Cuando oyó hablar de Jesús, se le acercó por detrás entre la gente y tocó su manto. Y es que ella decía: si alcanzo a tocar, aunque sea su manto, me sanaré. Y tan pronto como ella tocó el manto de Jesús, su hemorragia, su sangrado, dicen otras versiones, o su flujo de sangre, se detuvo, por lo que sintió que su cuerpo había quedado sano de esa enfermedad. Jesús se dio cuenta enseguida de que de él había salido poder, y se detuvo
Y volviéndose a la multitud, les preguntó: ¿quién ha tocado mis vestidos? Sus discípulos le dijeron: estás viendo que la multitud te apretuja y tú preguntas quién me ha tocado. Pero Jesús seguía mirando a su alrededor para ver quién había hecho eso. Entonces, la mujer que lo había tocado, con temor y con temblor, reconoció lo que había hecho, y acercándose y arrodillándose, le dijo a él toda la verdad. Y Jesús le dijo: hija, por tu fe has sido sanada. Ve en paz y queda sana de tu enfermedad. Podemos ver aquí la primera persona en la escena. Era una mujer que tenía flujo de sangre. Según Levíticos 15, esta enfermedad, esta condición que ella padecía, significaba que ella tenía una impureza ceremonial constante. También ella sufría un aislamiento social constante. Era prohibida de tocar, o sea, no podía ser tocada por otras personas porque era considerada impura, era repudiada hasta en algunos momentos. Y también ella sufría de un rechazo comunitario. Y por último, y no menos importante, como podemos ver en los primeros versículos, ella había llegado a la ruina económica porque había gastado o invertido todo su dinero en su salud, pero no había tenido una mejoría aparente. Y podemos ver que Marcos 5:26 dice que ella había sufrido mucho, pero mucho, a manos de médicos. Y es interesante notar y ver que ella no solamente sufría por la enfermedad, no solamente sufría por esa condición que tenía, sino que ella también sufría por esos intentos fallidos de buscar una solución. Porque podemos ver que ella invirtió, gastó su dinero para mejorarse, pero nunca pudo llegar a hacerlo. Entonces solamente se quedaba en intentos fallidos por obtener una solución. Y muchas veces hay personas que no sangran solo por una herida, sino que sangran por falsas esperanzas. Falsas esperanzas en algún medicamento, falsas esperanzas en algún diagnóstico, así como esta mujer. Y en el verso 28 podemos ver la decisión audaz de esta mujer. Y me gustaría leértelo, querido amigo, nuevamente. Dice: ella decía en sus adentros: si alcanzo a tocar, aunque sea su manto, me sanaré o seré salva. La palabra griega utilizada aquí no solamente habla acerca de sanidad, sino que habla acerca de salvación, de restauración y de un rescate completo. O sea, ella no solamente buscaba un alivio físico, no solamente buscaba dejar de sangrar, no solamente buscaba sentirse mejor en cuanto a su salud, sino que ella buscaba una restauración total. Ella no pidió cita con ningún médico, no sacó turno en la caja para ir a alguna cita, ni pidió permiso. La verdadera fe que tenía esta mujer la llevó a ser sanada. Y podemos ver luego que Jesús se detiene al ver esta fe tan grande que había tenido esta mujer, al ver cómo esta mujer había creído en que si únicamente tocaba apenitas, aunque fuera el manto de Jesús, ya iba a ser sano. Y luego Jesús detiene a la multitud. Y imaginémonos por un instante, está Jesús rodeado por muchas personas que lo van empujando, que lo van apretando, pero de repente Jesús se detiene y pregunta: ¿quién de todos los que están aquí me ha tocado? Sería muy difícil tratar de adivinar quién había tocado a Jesús, pero él sabía muy bien quién había tocado su manto, porque había salido poder de él para dar sanidad. Y no era que Jesús no supiera, sino porque él sabía que esta mujer no solamente quería una sanidad física, no solamente quería dejar de sangrar, no solamente quería sentirse mejor, sino que ella quería obtener algo más. Ella quería restaurar su dignidad públicamente, porque si recordamos, ella había sido repudiada, había sido maltratada por los médicos y por la sociedad, porque era considerada de menos por la enfermedad que ella tenía. Ella había sido invisible durante 12 años que había estado enferma, hasta que
Y en ese lindo momento Jesús se detiene para toda la multitud y hace que esta mujer sea visible. Jesús nos hace visible a cada uno de nosotros a pesar de que las demás personas no nos noten. Entonces, querido amigo, tal vez tú has estado en una multitud religiosa, tal vez tú te has sentido rodeado por muchas personas, has sentido que las personas te empujan, te llevan de un lado a otro, pero emocionalmente o espiritualmente te sientes invisible, sientes que no eres visto, sientes que incluso Jesús no te ve. Pero en esta ocasión quiero decirte que todo esto no importa, porque Jesús se detiene por ti, así como se detuvo por aquella mujer. Él se para en medio de la multitud y te dice: si tú me tocaste y tú quieres salvación, yo te la daré. Lo mismo le dijo a aquella mujer y podemos ver que ella fue salvada, no solamente de su enfermedad, no solamente de haber sido repudiada, de haber sido tratada de menos durante 12 años, sino que ella quería una salvación integral, no solo de su cuerpo, sino de su alma. Así podemos pasar al segundo punto y nuevamente quiero pedirte que tomes tu Biblia donde quiera que estés y podamos irnos a la hora, al versículo 35 y 40, que es el segundo punto. Se titula Cuando las malas noticias intentan matar tu fe. Acompáñame leyendo estos versículos. Marcos 5, 35 al 40. Dice de la siguiente manera: todavía estaba él hablando cuando de la casa del jefe de la sinagoga vinieron a decir: ya no molestes al maestro, tu hija ha muerto. Pero Jesús, que oyó lo que le decían al jefe de la sinagoga, le dijo a él: no temas, solo debes creer. Y con la excepción de Pedro, Jacobo y Juan, el hermano de Jacobo, no permitió que nadie más lo acompañara. Cuando llegó a la casa del jefe de la sinagoga, vio mucho alboroto y gente que lloraba y se lamentaba. Al entrar, les dijo: ¿a qué viene tanto llanto y alboroto? La niña no está muerta, sino dormida. La gente se burlaba de él, pero él ordenó que todos salieran. Tomó luego al padre y a la madre de la niña y a los que estaban con él y entró a donde estaba la niña. Mientras ocurre el milagro de la mujer del flujo de sangre y de su sanidad, pueden ver que llega la devastadora noticia a Jairo. Le dicen: Jairo, tu hija ya está muerta. ¿Para qué sigues molestando más a Jesús? ¿Para qué sigues molestando más al maestro? Y esto era un momento crítico, porque Jairo lo había ido a buscar para que su hija pudiera recibir sanación. Pero ya cuando está cerca de Jesús, llega esa terrible y fatal noticia donde le dicen que ya no hay nada más que hacer porque su hija estaba muerta. Y algunas personas pueden pensar que si Jesús no hubiera sanado a esta mujer, tal vez hubiera podido resucitar a la hija de Jairo al inicio. Pero a veces Dios responde primero unas plegarias a otras para fortalecer nuestra fe, para que nosotros podamos crecer más, para que nosotros podamos creer más en Él y podamos confiar más en Él. Y podemos ver en el verso 36 la orden de Jesús. Jesús le dice: no temas, cree solamente. El griego, la palabra griega que se utiliza aquí, está en presente continuo, lo cual indica, o se traduce al español como sigue creyendo. Y esto nos denota que la fe no es solamente una explosión emocional, no solamente es sentirnos bien porque creemos o sentirnos totalmente movidos dentro de nuestro corazón porque Dios hizo algo en nosotros u obró en nuestras vidas, sino que va más allá de eso. Es una decisión sostenida, es perseverancia. Y podemos ver que aquí Jairo tiene dos decisiones, tiene dos alternativas por tomar. La primera es que Jairo debía oír la voz del informe humano que le decía: Jairo,
tu hija ya murió, ya no tenés nada más que hacer, ya no tenés por qué molestar más a Jesús. Y la segunda voz que él podía oír era la voz del Hijo de Dios. Era la voz de Jesús que en el versículo 36 le dijo: Jairo, cree únicamente. Y muchas veces eso puede pasarnos a nosotros. Puede que tengamos un diagnóstico que no es favorable, puede que tengamos problemas, puede que tengamos incertidumbre. Y muchas veces debemos decidir creer lo que el mundo nos dice o lo que Dios nos dice. A veces es difícil porque flaqueamos, dudamos, tenemos esas incertidumbres dentro de nuestro corazón, porque pueden haber voces que digan: ya no hay solución, tu matrimonio terminó, los estudios no son para ti, tu hijo no cambiará, tu fe es inútil, las finanzas no van a mejorar, tu vida no va a mejorar, no estás logrando nada bueno. Y es muy difícil escuchar todas estas voces, pero en medio de todo esto, Cristo nos sigue diciendo a cada uno de nosotros: hijo, no temas, sigue creyendo. A veces es difícil, yo lo sé, lo he experimentado en mi vida. Han habido momentos donde ya no sé qué voz escuchar, ya no sé qué más hacer, pero únicamente alzo mis ojos al cielo y puedo escuchar a Cristo diciéndome: hijo mío, no temas más, sigue creyendo que yo estoy contigo. Y el tercer punto que encontramos aquí se titula Talita Kumi, el Dios que toma de la mano. Nuevamente quiero pedirte, querido amigo, que puedas tomar tu Biblia y en esta ocasión que puedas acompañarme al versículo 41 y 43. Dice de la siguiente manera: Jesús la tomó de la mano y le dijo: Talita Kumi, es decir, a ti, niña, te digo, levántate. Enseguida la niña, que tenía 12 años, se levantó y comenzó a caminar, y la gente se quedó llena de asombro. Pero Jesús les insistió mucho que no dijeran a nadie lo que había ocurrido y les mandó que dieran de comer a la niña. Podemos ver aquí que Marcos preserva el arameo, preserva la frase Talita Kumi, y esto es impresionante porque esta frase nos denota, esta frase nos muestra que Jesús no gritó, Jesús no hizo un espectáculo mediático, no hizo que todas las personas se reunieran para ver cómo él resucitaba a esa niña, no dramatizó nada, no compartió lo que iba a hacer, salvo a 3 de sus discípulos. Y después de todo esto, de que Jesús no hace un gran show, él entra y toma la mano de esta niña y le dice: Talita Kumi, levántate. Marcos deja esto porque quería mostrar, porque quería que pudiéramos ver ese acto tan íntimo que Jesús hizo. El Dios del universo, el Dios que supera todo, está tomando la mano de una niña muerta. Y aquí podemos ver que Jesús tenía autoridad sobre la muerte, pero no abusó su autoridad, sino que juntó su autoridad con ternura. La palabra aquí, levantó, es la misma utilizada para resurrección. ¿Y por qué usará Marcos esto? Bueno, él lo utiliza porque él estaba anticipando algo mayor. Él estaba anticipando y queriendo dar pistas, demostrar que un día Cristo iba a salir de la tumba, que un día Cristo iba a vencer la muerte, no solamente como la venció resucitando a aquella niña, levantando a aquella niña de entre los muertos, sino que demostrando que Él también lo podía hacer. Este gran milagro no solamente era sobre una sola niña, sino que era una ventana, era una pincelada, era un vistazo del poder definitivo que Jesús tiene sobre la muerte. Y podemos ver aquí que Jesús todavía entra en casas donde hay duelo, entra en escena en nuestras vidas, aunque a veces parezca que no, o aunque a veces no lo sintamos ahí, no sintamos su presencia tan cerca de nosotros. Pero así como entró en la casa de Jairo, pues quiere entrar y
puede entrar, si nosotros se lo permitimos, en nuestras casas y en nuestros corazones. Jesús entra en casas donde hay duelo, donde hay peleas, donde hay dificultades económicas, donde hay cualquier clase de dificultades. También Él entra donde hay corazones que están muertos espiritualmente hablando, donde hay personas que ya no quieren leer la Biblia, donde hay personas que no quieren orar, hay personas que ya no sienten a Dios cerca de ellas, pero aún así Jesús entra. Y también Jesús entra donde hay vidas donde los sueños han sido enterrados. Vidas de personas que querían ser algo en su vida, pero no lo han podido realizar, no han podido lograrlo. Aún en esas casas Jesús entra para dar futuro y esperanza. Y así como a aquella niña Jesús entró, le dijo, levántate, nos dice levántate a cada uno de nosotros. Entonces, mis queridos amigos, hermanos, hemos podido ver a lo largo de este capítulo cómo Jesús quiere darnos esperanza, cómo Jesús quiere mejorar nuestras vidas y cómo Jesús entra en escena en esos momentos donde los diagnósticos médicos o los episodios que estamos viviendo no son tan provechosos, donde nosotros ya no sabemos qué hacer, donde nosotros sentimos que ya no tenemos una salida, que ya no tenemos escapatoria, que todas las cosas que humanamente hemos podido hacer, ya las hemos hecho. Ahí es donde Jesús, como aquella niña, como en el episodio de aquella niña, extiende su mano y te dice, levántate. Levántate no para vivir una vida sin propósito, no para vivir una vida vacía, sino para vivir una vida tomada de la mano de Cristo Jesús, para tener un futuro y una esperanza. Entonces, podemos ver que estas dos historias de dos mujeres de 12 años, se usa el periodo de 12 años, y podemos ver que en esta historia hay una multitud, hay una casa llena de llanto, hay dos mujeres que habían estado sufriendo mucho, pero a pesar de todo esto, podemos ver algo muy impactante, y es que Jesús está en el medio. Jesús está en la escena central, Él está en el centro de todo esto que está pasando. El texto nos enseña que la fe se atreve a tocar, como aquella mujer. Su fe no solamente la llevó a creer que podía ser sana si miraba a Jesús, sino que su fe la llevó a creer y extender su mano para poder tocar el manto de Jesús y por consecuente ser salvo. Entonces, amigos, la fe muchas veces se atreve a tocar. También la fe persevera cuando llegan las malas noticias. Jairo no recibió una noticia fácil de digerir. Él había escuchado que su hija había muerto, su hija que tanto amaba con todo su corazón. Y es muy triste, o era muy triste, porque Jairo había ido a donde Jesús a buscarlo, había emprendido ese gran viaje para llegar a conseguir la sanidad de su hija. Y cuando justamente encuentra a Jesús, le llegan las malas noticias de su casa, diciéndole, Jairo, tu hija ha muerto. Entonces, la fe persevera aun cuando llegan las malas noticias. Puede que tú tengas malas noticias, tu fe puede flaquear, pero no debes dejar que tu fe muera. A pesar de que te digan que reprobaste una materia, que tus padres se van a divorciar, que van a despedirte del trabajo, o que no eres bueno para hacer lo que haces normalmente. A pesar de todo eso, nuestra fe debe perseverar en medio de las malas noticias. Y la tercera enseñanza que podemos extraer de aquí es que la fe recibe vida donde había muerte. Podemos ver, Jairo estaba desesperado, ya le habían dicho que su hija no iba a vivir, pero él decidió creer más en la vida que podía dar Jesús que en la muerte que estaba dando el mundo. Y podemos ver, y hemos podido estudiar, que Jairo recibió aquello que tanto anhelaba, porque decidió poner su fe en Jesús y no en un diagnóstico humano, no en las palabras de los seres humanos que ya le habían dicho que no podía hacer nada más. Él decidió creer en Jesús
y en lo que Jesús podía hacer en la vida de su hija. Entonces, por sobre todo esto, estos textos nos enseñan algo mayor, y es que Jesús no llega tarde. Muchas veces al leer esta historia podemos pensar que Jesús llegó tarde a la casa de Jairo porque dejó que su hija muriera, pero no es así. Jesús llegó en el tiempo que llegó porque Él quería sanar a aquella mujer y devolverle aquella dignidad y la salud que ella tanto añoraba y que por tanto tiempo había perdido. Jesús tampoco pierde el control. A pesar de que nosotros pensemos que las cosas se salen de nuestro control, Jesús está ahí y Él tiene todo controlado. Las cosas se pueden ir de nuestras manos, pero nunca, jamás se van a ir de las manos de Jesús. Y tampoco Jesús no se intimida ni es limitado por diagnósticos humanos. El diagnóstico que se le fue dado a aquella mujer era imposible de resolverlo humanamente hablando. Y el diagnóstico que le dieron a la hija de Jairo, que había muerto, también humanamente era imposible superar ese diagnóstico. Pero podemos ver que Jesús no se limita por diagnósticos humanos, sino que Él tiene el poder sobre las enfermedades, sobre la vida y sobre la muerte. Entonces, mi querido amigo, tal vez tú te puedes encontrar en una de estas escenas. Tal vez como la mujer del flujo de sangre, estás cansado o agotado de seguir intentando constantemente de buscar una solución. O tal vez como Jairo, estás esperando mientras todo empeora. O como la niña, has muerto espiritualmente. Pero déjame decirte algo, no todo está perdido, no todo está mal, sino que cuando Jesús entra en tu escena, Él cambia todo. Los diagnósticos malos se tornan en buenos. Porque Jesús no entra como un espectador, no entra únicamente para ver qué nos está pasando. Él entra como el Señor de la vida, como aquel quien tiene autoridad sobre la vida, sobre la muerte y sobre todo lo que hay en este mundo. Él quiere darte un futuro y una esperanza. A pesar de que los diagnósticos sean malos, a pesar de que tu fe flaquee, a pesar de que sientas que ya no puedes más, que has intentado, te has levantado, te has caído una y otra vez. Recordemos estos tres personajes. La mujer había intentado por 12 años buscar sanidad, hasta que de repente un día escuchó que Jesús iba a su pueblo, salió corriendo, lo tocó y recibió sanidad. Jairo fue a buscar a Jesús porque su hija estaba enferma, y cuando llegó a encontrar a Jesús, le dijeron que su hija había muerto. Pero Jairo no se rindió ahí. Él decidió creer en Jesús y su hija fue resucitada y sanada de toda enfermedad. Entonces, mi querido amigo, mi invitación en esta ocasión es que podamos creer en Jesús aunque haya momentos difíciles, aunque hayan malas noticias, aunque nuestra fe flaquee, pero sobre todo debemos recordar que Jesús es el Señor de la vida. Él tiene potestad sobre los que vivimos, sobre los que han muerto, sobre la salud y sobre la enfermedad. Entonces, debemos recordar que Él no entra como un simple espectador, no se queda desde afuera viendo qué pasa, sino que Él entra como el Señor de nuestra vida. Y quiero pedirte que si tú crees esto, puedas comentarlo en la caja de comentarios. Y para finalizar, me gustaría hacer una oración por ti, donde quiera que estés. Padre nuestro que estás en los cielos, queremos agradecerte porque muchas veces no sentimos que estás ahí, pero tú estás ahí, Señor. Como Jairo y como la mujer del flujo de sangre, puede que hayamos estado intentando, puede que te hayamos buscado y sintamos que algunas veces no te encontramos, sintamos que algunas veces tú estás lejos, pero ayúdanos a recordar, Padre, que tú nunca llegas tarde. Los planes tuyos y tus tiempos son perfectos. Y ayúdanos a superar nuestras aflicciones en cada momento de nuestras vidas. Aunque nuestra fe flaquee, aunque sintamos que ya no podemos más, aunque sintamos que ya no creemos más, o que ya hemos creído todo lo que podamos, o que se nos dificulte creer,
ayúdanos a seguir teniendo fe en ti, porque tú no eres un simple espectador, tú intervienes en nuestras vidas para darnos un futuro y una esperanza gloriosas en ti. Estos favores te pedimos y te agradecemos en el nombre de tu Hijo amado, Cristo Jesús. Amén y amén. Que el Señor los bendiga, queridos amigos.